la señal, una vida para Dios y su reino. Qué hermoso cuando usted puede decir, mi vida está consagrada para Dios y para su reino. Mis pensamientos y todo lo que tiene que ver conmigo, Señor, te pertenece a ti. Y la pregunta sería, ¿cómo es la vida en el reino de Dios? ¿Cómo es la vida en el reino de Dios? Cuando estudiamos en la palabra nos damos cuenta que la palabra reino se traduce en el griego basileia. Así lo estoy pronunciando como se escribe. Significa soberanía, poder, dominio, realeza. Es decir, regla o un reino. En otras palabras, la atmósfera que rodea a este reino es la vida de Dios. Sus principios, que son principios eternos, son perfectos, que forman parte de ese gobierno y no es otra cosa que la voluntad del Señor. Que usted pueda decir, yo vivo, Señor, para hacer tu voluntad. Me deleito en tu voluntad. ¿Qué nos dice la Escritura acerca del reino? En el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Cuando hablamos del reino, el Señor nos dice, recuerda, no tiene que ver con cosas materiales, físicas, humanas, sino tiene que ver con la justicia de Dios, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios, ese Espíritu que habita en usted, en su vida. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 20 dice, pues el reino de Dios no consiste en palabra, sino que consiste en poder. ¿Puedes repetir esa frase o esa palabra? No consiste en meras palabras, sino en poder. Y Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Incluso Él es el amor. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es como un sello, una señal. Aquel que ama ha conocido a Dios. ¿Cómo se manifiesta? Fíjense que en el anterior dijimos que no era palabra. No es cuestión de decir que amamos, es cuestión de experimentar ese amor y manifestarlo. La vida del reino de Dios se expresa en justicia, paz, gozo, poder, que están basados en el amor. Amén. ¿Cómo se establece el reino de Dios? Esa es la pregunta, ¿verdad? Porque cuando usted se da cuenta en la Escritura, Juan el Bautista hablaba del reino de Dios. Que se arrepintieran, que se convirtieran porque el reino de Dios se acerca. Y luego los discípulos lo podían hablar acerca de que ya el reino de Dios estaba entre ellos. ¿Y cómo se establece el reino de Dios? El reino de Dios se establece a través de personas y familias que creen en Jesús. Yo les pregunto, ¿cree usted en Jesucristo? ¿En esa obra en la cruz del Calvario? Esa persona que cree en Jesús experimenta un nuevo nacimiento y vive bajo los principios de Dios, esos principios que están establecidos en su palabra. Es decir, cuando los hijos y las hijas de Dios asumen su identidad y su responsabilidad para el cual han sido llamados. Usted puede levantar su mano y decir, yo tengo identidad en Cristo. Eso lo lleva a empoderarse del territorio físico o espiritual entregado por el Padre, entendiendo por territorio todo aquello que se refiere a nuestras vidas. Llámese familia, trabajo, escuela, relaciones, entretenimiento o cualquier área que tiene que ver con usted.
el poder de Dios en su vida manifestándose en el área donde usted se mueve y donde usted está, comenzando desde su familia. Justamente allí donde nos movemos diariamente, piense un poquito, recuerde cuál es su jornada día a día, en ese lugar donde usted está, que el reino se manifieste a través de su vida. Es la forma, cuando hablamos de establecer el reino y una vida que establece el reino, es la forma como hacemos familia, cómo nosotros nos movemos en familia, cómo nos relacionamos o cómo se relaciona la esposa con el esposo con la esposa, el padre con el hijo con el padre, entre amigos, los hermanos, cómo educamos a nuestras generaciones, cómo llevamos a cabo nuestros negocios, cómo nosotros reaccionamos, tomamos decisiones, cómo actuamos en nuestro trabajo, cómo nos preparamos e invertimos en nuestra educación, en nuestro crecimiento y en todo lo que hacemos aún en ese tiempo donde decimos en nuestro tiempo de descanso. Alguien decía en una ocasión, cuando apagamos la luz, ahí, el reino se manifiesta. En cada una de esas áreas el reino sufre violencia, dice la Escritura, pero solo los valientes lo arrebatan. Esto es poner en acción nuestra fe. ¿Es usted una mujer, un hombre de fe? Cuando usted manifiesta el reino, usted está poniendo en acción esa fe que profesa. Cuando tenemos la verdadera imagen de quién es Dios o revelación de quién es Él, nosotros somos capaces de hacerlo. Entonces, nuestra completamente. Estamos en medio de mucha distracción, pero a la vez estamos en el tiempo justo para manifestar el reino de Dios en donde nosotros estamos. Porque por un lado, usted escucha muchas cosas. Los medios de comunicación van a traer mucha información en usted. Cuando usted todo lo ve oscuro, negativo, pésimo, mal, usted puede decir, esta es mi oportunidad para ser diferente, para que este lugar cambie. En el lugar donde usted está. Porque a donde abunda el pecado, dice que sobreabunda la gracia. Y esa gracia del Señor se manifiesta a través de usted porque usted es un embajador del reino en el lugar donde usted se desenvuelve. A eso le llamamos influencia. ¿Cómo Dios trabaja en esta tierra y cómo lo hace? A través de usted. De hombres y mujeres que tienen su vida rendidas al reino, rendidas a Dios, rendidas a su Señor. Por eso es que su tarea es muy importante. ¿Lo puede decir hoy? Diga, mi tarea es muy importante. ¿Sabe? Es mucho más importante de lo que usted y yo nos imaginamos, porque a veces nos vemos tan pequeños. Y si nos comparamos con otras personas, usted puede decir, es que yo creo que lo que hago es insignificante. Nunca lo que usted hará será insignificante porque usted forma parte del cuerpo de Cristo. Usted es muy importante para Dios. Entonces, ¿qué es lo que el Señor espera de nosotros? Que seamos excelentes en todo lo que nosotros hagamos. No importa la función, porque no se trata de lo que nosotros tenemos físicamente, los bienes que tenemos, o la función que hagamos, la profesión que nosotros tengamos, no. Se trata de que usted representa al Señor donde usted está y que usted puede ser un instrumento de influencia y lo va a hacer con excelencia para su Dios. Que todo lo que usted haga lo haga con amor y lo haga como para el Señor. Para ello es preciso entender claramente la función que tenemos aquí en la tierra. Y esa función está relacionada con colaboración. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 9 dice que porque nosotros, ¿qué somos? ¿Qué somos? Dígale, yo soy un colaborador de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. Entonces hoy podemos tener muy claro lo que somos en Cristo. Yo soy un colaborador. ¿Qué estoy haciendo para colaborar, para impulsar el reino y que el reino se extienda aquí en la tierra? Yo soy labranza de Dios y un edificio de Dios que va creciendo cada día más, que va siendo edificado a la luz de la palabra. Quien vive
fe en el reino de Dios manifiesta la vida y los principios de Dios en todo lo que es y en todo lo que hace. Por pequeñito que sea, usted manifiesta esos principios de Dios en todo, en su trabajo, en la escuela, en su casa, cómo usted atiende a su familia, a sus hijos, a su esposo, a su esposa. Por eso es que cuando estudiamos la carta de Timoteo nos parece muy interesante. Incluso todos los jóvenes han estado estudiándola también y sus comentarios estaban relacionados con esas características de una vida que está rendida a Dios y a su reino. La carta de Timoteo nos amplía este concepto. Las primeras características son nutrido de la palabra, de fe y buena conducta. En primera de Timoteo 4:6 dice así: si esto os enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutridos con la palabra, la fe y la buena doctrina que has seguido. ¿Qué significa nutrido para ustedes? ¿Qué es nutrirse de la palabra? Llenarse, leer, alimentarnos. Tenemos que estar nutridos. ¿Cuántos, no sé si se han dado cuenta que cuando una persona no es nutrida físicamente de alimento, su cuerpo se debilita, su cuerpo se enferma, pues, o sea, decae, o sea, no tiene una buena nutrición para levantarte, para hacer las actividades, perdón. Y en el reino de Dios es parecido. Nosotros tenemos que estar nutridos de la palabra de Dios para poder a sobrellevar todas las cosas que nos vienen, porque a veces nos vienen tantas cosas en nuestra vida que no nos dejan levantarnos, porque nuestra fe no está nutrida en la palabra de Dios. Entonces, para mí, yo creo que el leer, el estar nutriéndote de la palabra es una buena manera de tener fe y una buena doctrina en nosotros para poderla transmitir a más personas y dar una enseñanza de nutrición de palabra. Para mí es uno de esos ejemplos. Y otro es, a ver, en primera de Timoteo 4:12 también nos dice así: ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu y fe y fuerza. Así es. ¿Qué es la conducta? ¿O qué tipo de conducta tiene que tener una persona en la iglesia? Ser ejemplos de enseñanza, de nutrir a personas, a dar palabra, a dar un buen testimonio de lo que hacemos, y tanto sea aquí en la iglesia como sea afuera, porque hay veces que muchas veces pensamos que solamente en la iglesia se tiene que tener una buena conducta, una buena manera de relacionarnos con todos, pero es también afuera. Afuera, nosotros también tenemos que seguir el ejemplo que fue de Timoteo. Timoteo fue una persona que fue dejado instruirse tanto por su madre como por su padre en la palabra. De esa manera fue una persona que fue creciendo y fue visto muy bien por Pablo, para que él fuera una persona elegida para que siguiera con el mensaje de Cristo. También tenemos que tener en nosotros amor unos con otros, porque si no tenemos el amor unos con otros, pues también llegan pleitos, llegan contiendas, llega todo. Entonces eso no es, si no tenemos amor en nosotros, no damos una buena enseñanza, una buena imagen ante todos para que ellos se identifiquen con nosotros, para que puedan cambiar sus vidas. Tienen que cambiar, o sea, ¿cómo puedes enseñar a una persona sin amor para que pueda cambiar su vida?
necesita ser ejemplo, tener ese amor hacia ellos, ir hacia ellos, compartirles la palabra. Hay veces, muchas veces no te quieren escuchar, pero tú tienes que ser constante para poder que ellos se puedan nutrir de esa palabra que tú les puedes dar. Y tener fuerza de voluntad, porque hay veces, muchas veces que pues nos dicen, te necesito para que me ayudes a hacer eso, pero no pones tu voluntad sobre ti para poder llevar palabra, para poder ayudar a alguna persona. Entonces tenemos que ser personas fuertes y con fe. También yo tenía en 1 de Timoteo 6:12, dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de tu vida eterna, en la cual asimismo fue llamada, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Eso fue algo que le dijo Pablo a Timoteo. Y Timoteo fue un joven. A pesar de su juventud, él servía al Señor, a pesar de que su salud no era excelente. Él como quiera sirvió al Señor y entregó a ellos y para que él le ayudara a dirigir su evangelio. Entonces yo creo que para nosotros Timoteo debe ser un buen ejemplo acerca de que es un joven que fue consagrado a Dios. Un joven en las manos de Dios puede ser una persona muy especial. Un joven en las manos de Dios puede prestar un servicio muy importante, no solo para la gloria de Dios, sino para testimonio de creyentes y no creyentes. Entonces, una tarea de nosotros, también aquí, más como madre puedo decir, que nosotros, padres, somos influencia para nuestros hijos, a predicar con nuestro ejemplo para ellos, para que ellos puedan tener una vida gloriosa para Dios. Y en algún tiempo de la vida que a lo mejor ellos ahorita no lo quieren ver, a lo mejor hay veces no quieren escuchar de Dios, a lo mejor ellos piensan que no es su tiempo, aunque es su tiempo. Más adelante, cuando ellos necesiten algo, ellos van a acudir a la palabra de Dios, porque ahí en la palabra de Dios va a estar uno de los ejemplos que pueden ellos ayudarse en su vida para salir adelante, para no tropezar, porque esa es la mejor manera de que un padre puede enseñar para ellos. Al menos como madre eso puedo decir, dejarles una buena enseñanza, un buen ejemplo, para que ellos se nutran de la vida de Dios y más adelante ellos puedan seguir adelante con el reino de Dios. Alguien dijo en una ocasión que hay 3 formas de enseñar, que son las mejores y las únicas más efectivas. Y dijo, la primera es el ejemplo, la segunda es el ejemplo y la tercera es el ejemplo. Y creo que basado en esa forma de pensar, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que estaba enfrentando un desafío. El ambiente donde él estaba tratando de proteger a la congregación de las enseñanzas que se estaban planteando en este tiempo. Y muchas de las personas, recuerden que en esta ocasión la iglesia funcionaba en casas. Habían muchas iglesias en casa y así como habían muchas, congregaciones, habían muchas personas que se levantaron como maestros y estaban enseñando cosas que no estaban alineadas a la palabra. Y ante esa situación, Pablo asigna esta responsabilidad a Timoteo, que era su colaborador, y más adelante vemos a Timoteo como pastor de la congregación en Éfeso. Y dentro de estas 3 características, porque hay muchas características de una persona que vive para Dios y su reino, está también el hecho de ser productiva, es una persona productiva. Primera de Timoteo 4, del 13 al 15, el apóstol le dice a Timoteo, entre tanto que voy, ocúpate. A mí me gusta mucho esta palabra porque siempre cuando estamos desocupados, ociosos, comenzamos a pensar cosas y perdemos mucho tiempo. Perdemos tiempo porque le damos cabida a nuestra mente a pensamientos que no son, o comenzamos a escuchar voces
que nos desvían de la verdadera palabra de nuestro Señor. Y dice, ocúpate en la lectura. Quiere decir que la lectura juega un papel muy importante en nuestro crecimiento diario. La exhortación y la enseñanza. Mire este orden. Lee para que puedas animar a otros y puedas enseñar. Si tú quieres enseñar, necesitas aprender. Por eso Salomón habló mucho de esto, de la sabiduría y del conocimiento. Y él hizo esta comparación. Dice, búsquenlo como una piedra preciosa. Así como buscas el oro, búscalo. Y Salomón es una de las personas que dice que no hubo un libro que él no leyera. Él leía, él aprendía cada día y por eso se le atribuye una característica. Era un hombre sabio. Dice, no descuides el don que hay en ti que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Quiere decir que si entramos en un tiempo de ocio, donde no sabemos aprovechar bien el tiempo, donde no estamos aprendiendo continuamente, algo que vamos a hacer es que va a haber descuido. Y vamos a descuidar esos dones, ese potencial que está dentro de nosotros. Eso que debemos hacer y no lo hacemos porque simplemente estamos distraídos en otras cosas. Y él le dice, ocúpate en estas cosas y no solamente ocúpate, sino persevera, permanece en ellas. Porque si lo haces de esta forma, Timoteo, tu aprovechamiento será manifiesto a todos. Cuando una persona habla, óigale hablar 5 minutos. Usted va a saber qué escucha, qué ve, de qué se alimenta esa persona. Entonces Timoteo tenía una responsabilidad no solo de aprender y capacitarse, a pesar de que era joven. El Señor le dice, tú vas a ser ejemplo de todos los creyentes, pero ocúpate para que ese aprovechamiento sea el máximo y sea manifiesto para todos. Todos verán en ti que eres una imagen del Señor. Amén. ¿Querías decir algo? Okay. En la conclusión, si somos conscientes de quién somos en Cristo y comenzamos a darnos cuenta cómo podemos funcionar en su reino, entonces nosotros podemos caminar esa vida de reino en la tierra. Podemos aprender a vivir de una manera emocionante, apasionada y llegar a de alegría, llenar de alegría. Jesús murió por nuestros pecados, pero Él también murió para que nosotros pudiéramos vivir en Él, caminando por este planeta con su autoridad, pasión, alegría, risa, salud y protección. Esto para ustedes ha sido llamado, esto para los que ustedes han sido llamados, para que tengan una reacción con Dios y se conviertan en miembros de su familia con todas las ventajas de beneficios con lo que ello lleva. Cuando usted cree en Jesús y en su sacrificio, usted se convierte en una nueva creación, en una nueva criatura en su interior. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es seguir creciendo en Cristo Jesús y para eso tenemos la palabra de nuestro Señor. Entonces podemos vivir una vida victoriosa, vivir para Dios y para su reino. Amén. Así que les invitamos en esta mañana a estar sobre sus pies y usted le pueda decir al Señor, Señor, gracias porque tú me llamaste a tu reino. Y yo quiero disfrutar este privilegio de vivir disfrutando del gozo, de la paz, de la libertad que solo tú das y que el mundo pueda ver en nosotros esa persona que te representa aquí, que hace tu obra, que extiende el reino, que es un colaborador del reino de Dios. Que, ¿sabe? Hay cosas que no se pueden fingir. Cuando usted mira a una persona a los ojos, cuando usted escucha a una persona, usted sabe cómo está esa persona. Usted no puede fingir una sonrisa, usted no puede fingir una mirada de alegría, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en su corazón reina Jesucristo, en su corazón, aunque hayan tormentas, situaciones adversas, difíciles, presión, tensión,
usted podrá manifestar esa paz y ese gozo. Porque el gozo no está relacionado con lo que está afuera, el gozo está relacionado con lo que está dentro. Y adentro de usted reina Jesucristo. Y hoy podemos decir confiadamente, soy una vida rendida a Dios y a su reino. Amén. Padre, te damos muchas gracias. Te damos gracias por el privilegio que tenemos de conocerte a ti, de vivir para ti. Y hoy reconocemos que tú eres el Rey de reyes, Señor de señores, que gobierna sobre todas las cosas. Gracias porque tú gobiernas en nuestras vidas. Queremos ser esa imagen cada día al mundo, que brille, que ilumine donde hay tinieblas, donde hay confusión, donde hay, Señor, circunstancias adversas. Allí un hijo tuyo te representa, Señor, y marcará la diferencia. ¿Cómo habla? ¿Cómo reacciona? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo actúa? ¿Cómo toma las decisiones? Porque no será gobernado por emociones ni circunstancias, sino que será gobernado por ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor manifieste cada día más esa sabiduría, ese gozo y esa paz en cada una de sus vidas. Amén. Dejamos con ustedes al pastor Santiago. Muchas gracias. Pueden tomar sus lugares. Damos gracias a Dios por este mensaje. Acuérdense, el mensaje, una vida para Dios y su reino. Y eso es lo que somos cada uno. Yo no fui. Es lo que somos cada uno de ustedes, yo y todos los que estamos en Cristo. ¿Por qué nos convertimos en una vida para Dios y su reino? Porque Dios ya lo hizo posible en Cristo. Diga conmigo, en Cristo. Dios envió a Cristo, hermano. Ninguno de nosotros podemos vivir una vida para Dios por nuestra propia fuerza, sino que fue porque Dios envió a Cristo para hacer este sacrificio, y entonces por medio de la fe que tú y yo tenemos en Cristo, nuestra vida se convierta en parte de la familia de Dios. Mira qué maravilloso. Parte de la familia de Dios, que esa vida, esa familia se convierte en ese testimonio que Dios quiere tener aquí en la tierra. Y ese testimonio, como decían nuestras hermanas, no es solamente aquí en la congregación, pero se extiende, número uno, con los miembros de nuestra familia. Nuestros hijos tienen que conocer este testimonio. Nuestros hijos tienen que ver quién eres tú en Cristo, para que tú les puedas decir, esta es la vida que tienes que vivir. Se vive así. ¿Y cómo se vive? Rindiéndonos a Él, obedeciéndole, siguiendo su palabra, y como Pablo le decía a Timoteo, siendo ejemplo a toda la gente en estas cosas. Así es que, amada familia, vamos a entregar nuestra vida a Dios y a su reino. ¿Cuántos dicen un fuerte amén en este día? Vamos a decirle, Señor, yo te entrego todo lo que soy. En esta hora quiero agradecer también a todas las personas que se conectan con nosotros por las diferentes redes sociales y miras este mensaje. Y yo te digo, no es casualidad que tú estés escuchando este mensaje, una vida para Dios y su reino. Es Dios que te trajo a este punto porque te ama. Quiero también agradecer la sintonía de muchísima gente que nos ve a través de la televisión aquí en Houston, el canal 21.6. Y en este momento queremos hacer una oración por ti. Padre, oro por cada persona y todos los que estamos aquí. Oramos por todos los que ven este programa, donde quiera que estén, donde quiera que nos escuchan, Padre, para que Cristo sea revelado. No que aprendan de nosotros, no que aprendan de la congregación, de la iglesia,
pero que aprendan a Cristo, que aprendan que nuestra vida, siendo transformada por el poder de Dios, es una vida que rendida a Cristo se convierte en una vida para Dios y su reino. Oro, Padre, por todos los que estarán pasando por momentos difíciles, situaciones adversas, problemas que no pueden solucionar, pero tú eres el Rey de la gloria y tú tienes solución para esos problemas en el nombre poderoso y glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos un fuerte amén. Gracias a Dios. Muy bien, entiendo que Viridiana va a pasar y tiene una palabra. Déjame dar un corto anuncio y entonces te dejo el lugar. Qué gozo me da verlos a todos ustedes. Es un día domingo, es el primer día de la semana y acuérdense que el primer día de la semana se lo dedicamos a Dios, aunque sea este poquito de tiempo. Pero imagínate, debemos de darle mínimo ese poquito de tiempo, ¿eh? El resto nos lo da Él para que reposemos, descansemos, nos repotenciemos, estemos con la familia y tengamos un buen tiempo, pero no debemos de fallar en rendirle homenaje a Él, honor a Él, gloria a Él en ese primer día de la semana. ¿Por qué? Porque fue el día que Él ascendió al trono. Cristo ascendió a su trono un primer día de la semana y nosotros lo honramos no solamente ese día, lo honramos todos los días. ¿Cuántos dicen amén? Así es que en un momento vamos a orar por las necesidades que están en nuestra congregación, en nuestra familia, y también vamos a orar por tu necesidad. Si tienes una necesidad y quisieras que tus hermanos oráramos por ti, con gusto vamos a orar también por ti. Veo, no sé si hay visitantes que acá veo un joven. Areli, ¿nos presentas por favor? Daniel, bienvenido Daniel, den un aplauso al Señor por la vida de Daniel, nos alegra mucho que estés aquí, esperamos que te sientas en casa, bienvenido. No sé si hay alguien más que todos los demás ya somos de casa, así es que qué bueno verles, qué bueno ver a la hermana Claudia, que hace días que la extrañamos y esta mañana me dio un abrazo, dice al cabo que ya estoy vacunada, eso, yo también. Acá Nelson también. Bueno, hay que hacerlo por los nuestros, hay que hacerlo por los nuestros. No se crea de las teorías de conspiración que le van a meter un chip, que le van a meter un marciano, que le van a leer la mente, que lo van a dejar estéril. Todas esas son teorías de conspiración que no tienen validez. Usted hágalo por los nuestros. Muy bien. Viridiana, pasa por favor para que compartas lo que vas a compartir. Segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Esta carta es la última y es una de las más íntimas que Pablo le escribe a Timoteo desde la cárcel. Él le dice que está en medio de su juicio y que lo más seguro es que él no sobreviva. Así que se refugia en Timoteo, que sigue trabajando en Éfeso. Pablo ora a Dios y le da gracias por su familia, por Timoteo, y en especial le da gracias por su abuela y por su madre, que fueron quienes le inculcaron esa fe enorme que Timoteo siente hacia Jesús. Entonces, esta carta es muy importante porque nos enseña que a pesar de todo Dios nunca nos suelta, que tampoco Jesús nos suelta, y que el hecho de seguir a Dios implica sacrificios, pero que dentro de esos sacrificios también está esa bondad y ese amor que Jesús tiene hacia nosotros. ¿Y cuántos decimos amén? Gracias, Liliana. Qué bueno, hija.
Viridiana llegó aquí a la congregación apenas el año pasado. Denle un aplauso al Señor. Ella no conocía las buenas nuevas del Evangelio y mire cómo Dios la usa. Yo le digo a Viridiana, yo predico, pero tú profetizas, porque mire, sin notas ni nada aquí, Viridiana se avienta ahí todo lo que ella trae para Dios, y eso realmente es profetizar, hablar de tu corazón, hablar lo que Dios te ha enseñado. Así que me da mucha alegría y que muchos jóvenes hagan eso también, que sigan ese ejemplo y sirvamos a Dios, porque acuérdese, vamos dejando la batuta a alguien más y siempre vamos avanzando. Muy bien.